Hola, en esta oportunidad te explicaré el procedimiento de reparación de un mazo de cables utilizando el conector tipo boot splice de acuerdo a los estándares de Caterpillar. Antes de iniciar cualquier trabajo es fundamental garantizar la seguridad. El sistema eléctrico debe estar completamente desenergizado y sin presencia de voltaje, ya que existe riesgo de electrocución. Este tipo de reparación se aplica cuando el daño es severo, es decir, cuando el cable presenta conductores expuestos o están completamente roto. Primero, identificamos el área dañada del cable y retiramos la parte afectada, asegurándonos de dejar los conductores en buen estado. Luego pelamos aproximadamente entre 6 a 7 milímetros de aislamiento en cada extremo del cable, teniendo cuidado de no dañar los hilos de cobre. A continuación, seleccionamos el boot splice adecuado según el calibre del cable, insertamos ambos extremos dentro del conector y realizamos el crimpado, utilizando la herramienta correspondiente. Es importante verificar la firmeza mediante una ligera prueba de jalado. Después aplicamos calor con una pistola térmica para contraer el aislamiento del conector. Esto permite un sellado hermético, evitando el ingreso de humedad o contaminantes. Finalmente aseguramos la reparación utilizando cinta eléctrica y bridas, garantizando así que el mazo de cables quede firme y protegido. Para concluir, es importante realizar una prueba funcional del circuito para verificar que la reparación sea efectiva. Recordemos que una correcta reparación no solo asegura la continuidad eléctrica, sino también la confiabilidad y seguridad del equipo. Gracias.